El Señor me inquietó y me dijo, muestra dónde está el Machía en la Torah. ¿Sí? Y con respecto a esta paracha hay 3 puntos muy puntuales donde visualizamos el Machía, que es en la vaca roja, en la fuente de agua viva, ¿sí? Cuando golpearon la piedra, y en la serpiente de bronce. Entonces, voy a dar unos textos. Tenemos un texto central y de acuerdo a ese texto central vamos leyendo otros. ¿Listo? Entonces, a ver, estamos en Mateo 8:27, Hebreos 13:12, Segunda de Corintios 5:21, Hebreos 4:15, Hebreos 9:14, Isaías 53:4, Hebreos 9:6, en Hebreos 9:13, Primera de Juan 1:7, Santiago 5:20, Hebreos 9:19 y Primera de Corintios 15:51. Entonces, el texto base, primero para la base, para la vaca roja, y dice en Números 19 que es una ordenanza, ¿no? Y dice que debemos de sacar que se debe buscar una vaca roja. Cuando se está tipificando a la vaca roja, Astrid nos explicaba esta mañana que ahí está tipificando al Machías, porque dice en Mateo 27:28 que entonces los soldados llevaron al gobernador a Yeshua al pretorio y se reunieron alrededor de toda la compañía y lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. Este manto escarlata solo lo usaban los romanos en esa época porque era para reyes y se burlaban de él diciéndole el rey de los judíos. ¿Sí? Cuando miro y me acuerdo del chivo expiatorio de Azazel, que es el día de él, que es el día de Yom Kippur, que es el día donde hay una limpieza, ¿no? Que es el día de la pureza. Y uno de los chivos se marcaba con un cordón rojo. ¿Sí? Y venimos también, y en la paracha anterior, habíamos el caso cuando llega Josué y manda a 2 espías, ¿cierto? Y nos dice que hay una mujer que es ¿cómo se llama? Rahab, que es la que lo guarda, que dicen que es ramera, hay varias versiones que dicen que hospedaba gente, bueno. Y a ella le dice, cuando entremos ponga un cordón rojo. ¿Sí? Entonces empezamos a tipificar que hay muchas señales donde vemos el mesianismo en la Torá y nunca lo hemos visto tan claro. Entonces, aquí estamos hablando que esta es una tipificación de Yeshua, de la descendencia de David, de ese Yeshua. Entonces, cuando decimos y seguimos en Números 19, dice que esta vaca será sacada fuera del campamento, ¿sí? Y nos vamos a Hebreos 12:13 y dice, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos a él fuera del campamento llevando su vituperio. O sea, el Mashiach cuando fue crucificado, lo sacaron fuera de la puerta superior de Jerusalén. ¿Sí? Entonces vemos que la vaca roja y vemos que Yeshua también. Hay una cosa que dice que aquí el sacerdote que está haciendo el proceso se impurifica, ¿cierto? Él se impurifica para hacer eso. Pero ¿quién también tomó todo ese pecado y quién también se impurificó para limpiarse siendo el limpio? Yeshua. ¿Cierto? Entonces vamos a 2 de Corintios y dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia ante Hachén, fuéramos justos ante Hachén. Y en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en Hebreos 9:14 dice, mas cuanto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Eterno vivo. O sea, nos limpia el pecado. Y en Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, por abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, al castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por el camino, mas Jehová se encargó del pecado de nosotros. Entonces, él se hizo inmundo para purificarnos, como la vaca roja, como el sacerdote que hacía este proceso de la vaca roja. Y dice también que su sangre, aquí está hablando de la sangre de la vaca roja, pero aquí vamos a hablar de la sangre de Yeshua. Dice, así dispuestas están las cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por todos los pecados de ignorancia del pueblo. Y en Hebreos 13 nos dice, 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los inmundos santificaban para la purificación de la sangre, ¿cuánto más no la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno nos ofrece a sí mismo, se ofrece a sí mismo sin mancha Elohim para limpiar vuestras conciencias y las obras muertas que servéis al Dios vivo? Y también dice aquí que ese sacerdote sale y tiene que limpiarse, ¿cierto? Y dice que también lo de la vaca roja, toda la mezcla, todas las cenizas, limpia. Y entonces dice, en Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y también nos limpia de muerte, porque dice Santiago 5:20, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá la multitud de los pecados. Otra cosa que dice que él tiene que tomar, el que está impuro, tomar el tercer día y el séptimo día. ¿Qué tipifica el tercer día? La resurrección de Yeshua. Y el séptimo día, ¿qué tipifica? El reinado milenial que vendrá con Yeshua HaMashiach ben David, ¿sí? Y lo vemos en 1 Corintios 15:51. Y dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos estarán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que eso corruptible se vista de incorrupción y esto normal se vista de inmoralidad. Y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbia la muerte en la victoria. Entonces, el sacrificio de Yeshua nos quita el pecado, pero ese es el mismo sacrificio que hacían con una vaca, que tipifica el mismo Mesías. Moisés era un tipo sabio y hace 8 días veíamos un video que él decía que alcanzó a abrir las 49 puertas. Yo creo que Moshe hablaba en la Torá del Mashiach, pero nunca dijo Mashiach. Siempre está implícito ahí. Y en Hebreos 9:23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Yeshua en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim, y no para ofrecer muchas veces, como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año lo hacía con sangre ajena.
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio los pecados, y de la manera que está establecido para los hombres, que muere una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Yeshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperamos. Toda la escritura de la Torá está el Mashiach, porque el Mashiach es la Torá viviente. Amén. Ahora vamos a ver, en Números 20 aparece la muerte de Miriam, ¿sí? Y se seca la fuente. Y bueno, ya leímos el texto, pero hay un texto que dice, y toma la vara y reúne. Hachel le dice a Moche, ¿sí? Toma la vara, reúne la congregación de Aarón tu hermano, háblale a la roca a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moche tomó la vara delante del Eterno, como le he mandado. Cuando murió Miriam, el pozo de agua que acompañaba al pueblo hebreo se secó. El Talmud nos dice que el agua era el mérito de Miriam. El maná era el mérito de Moche, y las nubes de gloria o de protección sobre el pueblo de Israel era el mérito de Aarón. De esta manera el agua se seca al morir Miriam. En esta misma parachá también muere Aarón, ¿sí? Entonces ahí ya las nubes también se van. Y al finalizar de la Torá muere Moshe. Y no hay más maná. ¿Sí? Miriam, ¿en qué momento muere? Miriam muere en el momento que el último de los israelitas que salieron de Éxodo había muerto. En ese momento solo quedan 3 personas del Éxodo, 5, pero 3 que tienen que fallecer y 2 que tienen que seguir, que es Caleb y Yehoshua, ¿no? Entonces, Miriam en ese momento, después de que empieza a morir, muere Miriam, después muere Aarón y después va a morir Moche. Entonces, el mérito de Miriam era el agua, entonces se secó. Entonces, el mismo pueblo dijo, ¿ahora qué vamos a beber? ¿Sí? Y el mismo pueblo dijo, no hay lugar en la cementera, no hay higuera, no hay viña, no hay nada, o sea, no vamos a beber de nada. Ellos se desesperaron. Y entonces ahí viene el recuerdo cuando el pueblo de Israel antes también había hecho eso. Le había dicho, venga, ¿de qué vamos a beber? Y nos vamos a Éxodo 17:5. Y Jehová le dice a Moche, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Y Hachel le dice, he aquí que yo estaré delante de ti, a Moche. He aquí que yo estaré delante de ti, sobre la peña de Oret. La golpearás y saldrán de ellas aguas y beberán el pueblo. Y Moche lo hizo en la presencia de los israelitas. Entonces vemos 2 diferencias aquí muy marcadas. En Oret le dice, yo estaré contigo, golpéala, que saldrá agua. Y aquí le dice, ve y háblale. ¿Sí? Entonces cuando yo empiezo, aquí hay una revelación. Aquí hay una revelación. ¿Por qué le dice en este momento ve y háblale? Si antes él estaba contigo. Entonces, hay una revelación mesiánica. Porque antes este pueblo dependía de la presencia de Hachén. Pero de aquí le dice, háblale a la roca. ¿Y quién es la roca? Yeshua. ¿Sí? Entonces tenemos en Deuteronomio 32. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. En Mateo 7:24 dice, cualquiera pues
que oyere estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En Isaías 28:8 dice, por tanto, el Eterno, el Señor dice, he aquí que yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresurará. Está hablando de Yeshua. En 1 de Pedro 2:7 dice, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo. Y en Juan 4:10 dice, respondió Yeshua y dijo, si no conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le está diciendo a la mujer cananea. Y respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte de vida eterna. La mujer le dijo, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y en Juan 14:6 dijo Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Desde ahora le conoceréis y le habréis visto. Y en Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Ahí tipificamos a Yeshua. Y venimos al otro concepto que es la serpiente de bronce. ¿Lo han entendido? ¿Sí? La serpiente de bronce, ellos llegaron a un terreno y dicen, empiezan a murmurar otra vez. Empiezan a murmurar. Hay 10 murmuraciones sobre toda la Torá en el proceso. Y la grandeza de Moshe y de Aarón es que ellos siempre estuvieron intercediendo, porque Hashem los quería eliminar y él siempre estuvo intercediendo. Y es ahí donde nosotros decimos, estamos intercediendo aún por los que no conocemos o aún por los que nos han hecho daño. Dejo eso inquieto. Porque si lo hizo Moshe y lo hizo Aarón, con un pueblo que murmuraba, sabiendo que ellos eran los elegidos. Entonces aquí, Hashem les envía unas serpientes, ¿sí?, que los mordían y morían. Y les dice, y entonces Hashem y Aarón otra vez intercedieron, les dijo, haz una serpiente ardiente y ponle una asta, ¿sí? Y cualquiera que fuere mordido, miraré a ella. Esta mañana Astricita nos explicaba cómo tipifica al Mashiach, ¿no? El madero, todo eso. Pero este ícono se convierte en una simbología del sacrificio de lo que haría el Mashiach, la serpiente. Pero hay algo muy importante que ellos podían ser picados y tenían que mirar esa serpiente de bronce. Pero si no la miraban con fe, o si no miraban pidiendo que fueran curados, no había eso. No había salvación, ¿cierto? ¿Cuántas veces muchos dicen, yo creo en Yeshua, y él llevó allá sus transgresiones y me liberó, pero no le estamos pidiendo con fe? ¿Cuántas veces estamos haciendo eso? ¿Sí? Y nos dice, ¿por qué tipifica el madero? Dice en Deuteronomio 21:22, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieran morir, lo colgaréis de un madero. O sea, estamos hablando que él en madero está llevando toda la muerte espiritual que nos dio el primer Adán, y él es el segundo Adán. En 2 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuésemos sanados. En Juan 3:14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda y más tenga vida eterna. Y en Juan 5:46 dice, porque si creyeres a Moshe, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Porque si no crees en los escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? Y en Lucas 24:44 dice, les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moshe, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitara entre los muertos al tercer día y que se predicase su nombre en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice, debemos entender que Yeshua fue levantado en un madero por nuestros pecados. De manera similar, todo aquel que mire al madero y crea en Yeshua será sanado de las rebeliones y olvidado. La serpiente en el poste y la vara que se convirtió en serpiente, ambas señalan aquel Mesías que tomaría sobre sí el pecado del mundo. De esta manera el poder del enemigo se destruiría y los hombres podrían estar libres de la naturaleza carnal y convertirse en la imagen y semejanza del Eterno. Los que están infectados con veneno de la serpiente, que es el pecado, podrían ser curados por mirar al Mashiach, ¿sí? Que hizo pecado en su nombre. Un gran cambio se produjo en la cruz, porque Yeshua tomó por sí todos los pecados del hombre y en cambio dio al hombre su justicia. Yeshua se identifica con la serpiente de bronce. ¿Por qué de bronce? ¿Sí? Esta mañana Astrid nos decía unas, y hay una característica del bronce. El bronce es rojizo, ¿sí? Bien, Mashiach. Pero los lavatorios en el Mishkan eran de bronce. Y casi todos fueron construidos con espejos de bronce de las mujeres. ¿Por qué de bronce? Porque es que el bronce en el lavatorio ellos podían verse y ver sus pecados. ¿Sí? Entonces, Yeshua se identifica con la serpiente de bronce, una serpiente que simboliza el carácter del maligno, el Yetzer Hara, la mala inclinación, el pecado de todos los hombres que hemos recibido desde el huerto del Edén al ser mordidos por la serpiente antigua. Fue introducido en Yeshua para que pudiera ser condenado en él el juez supremo y los hombres ser liberados de la ira y el castigo eterno. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, en el cual, por el gozo puestos delante de él, sufrió en la cruz menosprecio, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Hashem. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Y sigue en el 7, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Por cárcel, por juicio, fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y dispuesto con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su mente, en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedarán satisfechos por su conocimiento. Justificará a mi siervo justos machos, y llevarán iniquidades en ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes. Repartirá despojos en cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con
con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando en los transgresores. Isaías 6 hasta el 13. Por eso era necesario que fuera hecho lo que se escribió en la Torá, en los profetas y en los salmos. Entonces aquí estamos, miramos cómo está escrito en la Torá, cómo está escrito en el nuevo pacto y también cómo los profetas pronosticaron sobre Yeshua. Entonces, como serpiente levantada, Yeshua se levantó en el madero para traernos sanidad y perdón a Israel. Estas son las 3 clases de tipificación que vi en la paracha, donde podía ver a Yeshua. El Eterno me ha puesto muy inquieto en este tiempo, porque este es un tiempo donde venimos de Pesaj y nos limpiamos y bueno, nos quitamos toda la levadura y hacemos aseo y también limpiamos y hacemos tevilá y después vamos a panes de levadura, panes sin levadura, perdón. Después venimos a las primicias, después venimos al conteo de los muertos, Shavuot. Bien, las fiestas, todos conectados y estamos aquí y llega un momento que nos desconectamos. Y ese desconectar es de 142 días, mientras vuelve la fiesta de Yom Teruah, ¿sí? Y son 18 parachas las que están en ese trayecto. Y me puse a analizar las parachas, y en esas parachas, la paracha nos está diciendo cómo tenemos que comportarnos. Nos está diciendo cómo vamos a salir del desierto y ya no vamos a estar alineados a ese ascenso espiritual en el que veníamos, y cómo ese desierto nos puede generar un descenso. Porque vemos que en este tiempo es donde mucha gente le llega la pereza, no vuelve, me quiero ir. ¿Por qué? Porque se desconectaron, porque venían en un ascenso y no lo siguieron manteniendo. ¿Cómo se mantiene? Con la palabra. Leyendo la paracha, leyendo la Torah, leyendo el Brit Hadashah. O sea, estar conectados, pero si nos desconectamos empezamos a decaer. Entonces, y para mí conecta mucho con lo que viene de la vaca roja, porque es el proceso del Yom Teruah, es el día de perdón, ¿sí? Y este es un proceso donde yo miraba que el Mashiach de las 7 fiestas cumplió 4, ¿sí? Él está hasta Shavuot, ¿sí? Que le dice a los discípulos, estén allá porque van a recibir el Ruach HaKodesh. Y él viene, el Mashiach venidero va a cumplir las otras 3. ¿Y cuándo va a venir él? En el Yom Teruah, cuando suenen las trompetas. Entonces, la misma Torah nos está enseñando cómo el pueblo, tras paracha y paracha, tenemos que irnos comportando. Entonces, me pude hacer un paralelo entre las 18 parachas, y son 9 de Barín y 9 de Deuteronomio, ¿sí? 9 de Barín y 9 de Bamidbar, ¿sí? Entonces, empezamos y salimos nosotros de Shavuot y empezamos con la paracha Naso, ¿sí? Y en esa paracha Naso, antes de la paracha Naso, antes de la fiesta, viene la primera paracha, que es Bamidbar, ¿no? Que es donde le dice al pueblo cómo tiene que organizarse. Ustedes tienen que hacerse acá, tienen que hacerse acá, entonces acá. Entonces, ahí Hachel nos dice, yo quiero que vayan en este ritmo, ¿sí? Que vayan caminando sobre el desierto de esta forma. Y en Naso llega y dice, empieza la primera vez, las tareas que le designan a los levitas, ¿sí? O sea, es puntual las tareas de los levitas, pero y hay otro punto que es todo el mundo es echado fuera del campamento. Entonces de ahí empieza a hablarnos de todo el pecado, de toda la persona que sea inmunda, cómo es apartada en los 3 sectores del templo, ¿no?
porque el último es ya sacándolo del campamento. Entonces, tenemos que ir mirando realmente, él nos dice, tienen que andar por este camino, sobre este camino, cómo estamos andando. Realmente estoy en el campamento, mis acciones y mis hechos me tienen dentro del campamento, o en cuál de los tres estoy, y cómo hago para purificarme para entrar al Mishkan. ¿Sí? También nos habla sobre la ley de la restitución. Ahí dice que el que le quita y dice esta tierra es suya, listo, se la va a devolver, tengo que devolverle una quinta parte más. También nos habla de las aguas de Sotá, que es los celos, ¿cierto? Entonces ahí empieza ya a decirnos, bueno, tú estás dudando de la mujer infiel, le está diciendo, bueno, tienen que comportarse así, ¿cierto? Para Hachén, uno de los pecados más fuertes es la perversión sexual, ¿sí? Entonces ahí está diciendo, si tienes, con los celos empieza, primero juzga al hombre, si era celos, si no era, lo va a juzgar. Si la mujer tiene la culpa, también lo va a culpar con muerte y apedreamiento. Entonces, nosotros ¿cómo me estoy yo comportando? ¿Realmente me estoy guardando? ¿Realmente estoy guardando mis ojos? ¿Estoy guardando mi mente? ¿Estoy guardando de todo lo que veo en mi medio? ¿Sí? También ahí viene el voto de los nazarenos. Entonces, a mí me inquietaba y decía, bueno, ¿cuántas veces hemos hecho votos nosotros? Señor, yo te voy a servir, Señor, yo no sé qué, Señor, yo no sé qué. Y llega y los incumplimos. Señor, yo sí, ahora voy a ir todos los Shabbat, voy a ser juicioso. Y llegó el Shabbat y no, que me levanté tarde. No, yo llego después. No, yo no voy, o yo me conecto. ¿Sí? Entonces, y la misma palabra dice, es mejor no haberle prometido a Dios. Entonces, ahí es donde decimos, ¿qué votos hemos hecho? ¿Realmente estamos de acuerdo al propósito o al plan que dijimos? O Señor, si tú me ayudas con esto, yo te prometo que te voy a servir, que voy a llevar la palabra. Mucha gente lo ha hecho y no lo cumple. Entonces, por eso se empiezan a apartar, se empiezan a ir, se empiezan a apartar, se empiezan a enfriar. ¿Sí? Dice, ahí también en la Parachanazo nos da la bendición sacerdotal arónica. ¿Sí? Que es la bendición con la que hemos aprendido a bendecir a nuestros hijos, a nuestros familiares. Pero hay algo muy importante en esa bendición. Una de las primeras veces que yo la leí, yo estaba en el cristianismo, siempre me impactó esa oración y no supe por qué. Hasta hace muy poco entendí. Porque dice, Dios te bendiga y te guarde, pero que haga resplandecer su rostro sobre ti. ¡Wow! Muchos hemos querido ser, ¡ay, Señor, quiero tener el rostro resplandecido como Moche! ¿Sí? Pero yo decía, quiero resplandecer, o sea, que el rostro resplandezca sobre ti. Y ahí viene en la misma palabra cuando dice que somos como plata refinada. Y que Dios es como ese alfarero. ¿Cuándo está la plata preparada? Él le echa fuego, y empieza a salir la impureza, y empieza a salir toda la escoria, como se llaman los términos, y empieza a salir. Pero hay un momento que si se pasa de fuego, se daña la plata. Dios nos tiene ahí con ese fuego, sacándonos toda la impureza. ¿Cuándo la plata está preparada? Cuando el alfarero mira y ve que su rostro está reflejado en la plata. Y viene esta bendición y dice que el rostro se ha resplandecido. O sea, ¿estoy listo? ¿Sí? Ya he sacado toda mi escoria, ya he sacado todo, estoy puro, estoy consagrado para Él, para poder resplandecer mi rostro. Después viene en la Parachanazo lo que se llama las ofrendas al altar, donde todas las tribus ofrendan igual. ¿Sí? Y ahí es muy importante saber que para Hachén él no tiene discriminación. ¿Sí? Para él, nuestra ofrenda puede ser grande o pequeña, pero para él es una ofrenda y la ve. Lo importante es el corazón y la disposición de nuestro corazón.
Y después nos vamos y seguimos por la Parashá 36, ¿qué? Bealohat, y empezamos con la menorá. Ahí muy bonito, aprendimos la menorá y aprendimos todo eso. Pero yo digo, bueno, la menorá tipifica es, Yeshua dice, yo soy la luz, ¿sí? Pero dice, ustedes también son luz y sal. Entonces yo digo, bueno, ¿la menorá qué hace? Luz. Ah, yo soy luz. Estoy siendo luz. Estoy siendo luz para otros. Porque la misma palabra dice que la luz no se mete debajo de una mesa, sino que sale. Entonces, mis acciones, mis hechos, mis pensamientos, mis obras, ¿están siendo luz para darle la gloria al Eterno? Y después viene el segundo Pesaj, ¿no? ¿Cómo es el nombre del segundo Pesaj? Pesaj Chenin. Este segundo Pesaj solo se dio una vez. ¿Y cuándo se vuelve a generar el otro Pesaj? Después de que entran a la tierra prometida. Que es cuando circuncidan a todos los varones porque no se han circuncidado. Pero aquí este Pesaj dice, oiga, Dios siempre nos da la otra oportunidad. No pude hacerlo en el primero, ¿cierto? Pero o sea, aquí lo que tipifica es, no importa si he fallado, Él siempre me da una segunda oportunidad de venir a Él, limpiarme, purificarme. Leía la historia, Hachén es grande. Allí alguien me llamó y le dije, ven, ¿qué versículo leíste hoy? ¿Sí? Bueno, ¿qué está aprendiendo? Y me dijo, estuve leyendo sobre el rey, ahí se me fue, sobre el rey, ¿qué? Manasés. Yo, ¿rey Manasés? Me dijo, sí. Le dije, ¿qué estuviste leyendo? Me dijo, no, léalo. Resulta que el rey Manasés era hijo del rey Ezequiel, ¿sí? Pero él hizo lo peor. Hizo lo peor. Hizo toda abominación. Y fue tanto que vinieron y lo invadieron y se lo llevaron los asirios y lo tuvieron preso. Y él ahí se arrepintió de todo lo que había hecho, porque ha hecho cosas gravísimas. Y Dios lo restauró y le restauró su reinado. Entonces es donde dice uno, oiga, si restauró un hombre como Manasés, ¿cierto? ¿Por qué yo no lo busco? Porque necesito ser restaurado, necesito ser salvado. Entonces, ahí es cuando yo ya en el pecho decía, Él siempre nos va a dar una oportunidad. Simplemente, como dice la palabra, yo estoy a la puerta, abre y cenaré contigo. Busquémoslo. Y busquémoslo de un corazón contrito y humillado. Y seguimos sobre esa paracha y después viene la nube sobre el Mizcán. Entonces yo digo, bueno, la nube del Mizcán, ¿qué tipifica? Yo, ¿cómo estoy caminando? ¿Quién es mi nube? ¿Sí? O sea, realmente estoy creyendo en Hachén y le he dicho, Señor, toma el control absoluto de mi vida y todo lo que pasa, Él lo tiene bajo control. O estoy pendiente de lo que dicen las noticias, o estoy pendiente de la economía, o estoy pendiente de lo que dijeron, o estoy pendiente de lo que me está llevando el mundo, o estoy realmente bajo la nube. Porque ¿qué pasa? Cuando estaban bajo la nube, los protegía del calor o los protegía del frío. Pero los que se salían de la nube, a la intemperie, ¿sí? Entonces, ¿en quién estamos confiando? ¿Estamos confiando en el mundo? ¿Estamos confiando en la naturaleza humana? ¿En lo que está pasando? ¿En lo que vemos? ¿O en Hachén? Y él también nos habla de 2 trompetas. Yo decía, 2 trompetas, claro. Tengo mis oídos, estoy escuchando la palabra, tengo mis oídos afinados a él, porque tengo que tenerlos afinados, porque el día que suenen las 2 trompetas es porque llegó, y si no lo escucho, ¡jue madre! Me quedé. ¿Por qué? Porque no tenía mis oídos afinados. ¿Qué estoy escuchando? ¿De quién estoy escuchando? ¿Y qué estoy escuchando?
o qué estoy oyendo y a qué me está llevando y cómo estoy andando con lo que estoy escuchando. Después viene donde Yitro le dice a Moshe, me voy. Y Moshe le dice, no, no se vaya, venga que Hachén lo va a bendecir, pero él dice, me voy. ¿Sí? Y yo digo, bueno, y yo digo, ¿por qué Yitro se fue? ¿Por qué Hachén permitió que se fuera Yitro? Porque Yitro sabía dónde acampar, porque Yitro conocía el desierto. Y si se hubieran ido con Yitro, no le hubieran puesto caso a la nube, no le hubieran puesto caso a Hachén y le hubieran puesto caso al hombre, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos confiando en un Yitro? O en un hombre, o en las consecuencias de un hombre, o en Hachén. Y ahí sale, y ahí también nos habla de la salida del pueblo del monte Sinaí. Y empieza lo bueno, salen al desierto. Entonces, pero ya los había preparado. Y Hachén nos viene preparando para lo que estamos viviendo. Pero ¿realmente somos obedientes? ¿O nos la pasamos murmurando de todo? Señor, es que, pero porque yo, pero es que no escucha mis oraciones, pero es que no sé qué. O realmente estamos caminando como nos dice, camina en el desierto. Y empieza a caminar. ¿Por qué lo sacó del desierto? Porque necesitaba que se movieran. Hay veces Él nos incomoda y necesita que nos movamos. Pero ¿cómo nos estamos moviendo? ¿Bajo la nube o bajo el mundo? Y empieza una de las primeras murmuraciones y llega el fuego. ¿Sí? Y como escuchábamos hoy, el fuego redime, limpia, ¿cierto? Pero también acaba. ¿Cuál tan malo es que murmuremos? Y más cuando murmuremos de Hachén. Porque no le damos gracias. Ay, Señor, todos los días pan. Ay, Señor, todos los días carne. Ay, Señor, porque no sé qué. Y ahí es donde viene a mí, el pueblo judío tiene 3 ítems de la fe. El primero es que todo lo tiene bajo control Hachén. El segundo, que lo que me pase, y si es malo, es para un bien, porque Él saca de lo malo lo bueno. Y el tercero es que por qué me pasó esto y qué tengo que arreglar o cambiar o qué tengo que rectificar en mi vida, ¿cierto? Entonces, muchas de las veces no lo miramos desde este punto, simplemente entramos en la murmuración. ¿Cuántas veces nos pensamos, oiga, ¿por qué no se me está dando esto? ¿Qué es lo que quieres, Eterno? ¿Por qué no me lo das? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que rectificar? Y después vienen las codornices. Murmuraron, no, estamos cansados de tanto maná, pero ahí viene otra vez. ¿A quién están escuchando? Porque ¿quiénes fueron los que empezaron a murmurar primero? Los que no eran del pueblo de Israel, sino de otros pueblos. Y contagiaron al pueblo de Israel. Y entonces Hachén dice, bueno, ¿quieren codornices? Les voy a dar codornices. ¿Y qué pasó? Se murieron. Muchas veces nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué no me has dado esto? ¿Sabes por qué? Porque no estás preparado para comer codorniz. Te puedes morir. Entonces tenemos que entender que hay veces estamos pidiendo cosas para las cuales no estamos preparadas. Y aquí el pueblo pidió carne y su estómago no estaba preparado para comer carne. Se murieron, se envenenaron, se intoxicaron. Y después no me he hecho un viajecito para echar siguiente, que es Lejab, Shel Lejab, Shel Lejab, y empieza, y vemos los 2 espías. Bueno, sin comentarles que también habían mirado cómo los profetas y el Brit Jarashá también están muy alineados a lo que nos habla la Torah. Y empiezan los 2 espías. Y ahí es donde empieza uno, venga, ¿cuántas veces he dudado de una promesa o una palabra que Hachén me ha dado?
que yo quiero verificarla si es cierta o no. Porque eso fue lo que hicieron los 2 espías. Ir a verificar si realmente sí se podía. ¿Cuántas veces hemos permitido que un mal concepto de otra persona afecte nuestra vida? Porque eso fue lo que hicieron los 10 espías que hablaron mal. ¿Cuántas veces nos hemos parado como Caleb a defender nuestras cosas? Porque Caleb casi es apedreado por decir, no, que sí, vamos, casi lo apedrean. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces dejamos que lo malo nos influya y nosotros seguimos? Ay, bueno, sí, vámonos con lo... No, tenemos que mirar que Él nos ha prometido y sus promesas se van a cumplir. Y ahí vengo a la Jatará, y es donde habla que Josué manda 2 espías, ¿no? Y después me voy para la Brijarachá, y es donde en Mateo 10, 14, Yeshua escoge sus 12 discípulos. Pero también, como nos dice, cómo los envía, de a 2. De a 2. Entonces hay veces como que más de 2 afectan la palabra, ¿no? Cuando empiezan a hacer discusión. Hay que tener el concepto muy claro de que no podemos a dejarnos afectar de lo que hablen muchos. Que primero está lo que yo tengo. Entre más esté yo afianzado en mi criterio, en mis conceptos, esté claro en mi fe, esté claro en mi accionar, lo que hablen muchos no me va a afectar. Y entonces ahí el pueblo se revela. Y hoy otra mortandad. Y vuelve Moshe y Aarón e interceden. Y el pueblo como que quiere congregarse. No, Señor, ahora sí vámonos a pelear. Y vamos a pelear contra los amenacitas y los cananitas, los cananeos. ¿Y qué pasó? Mueren. Entonces, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra forma. Muchas cosas queremos, no oramos, no decimos, Señor, si es tu voluntad, no, yo lo quiero así, yo lo he hecho siempre así, lo voy a hacer así. Cuando vienen y los amanecitas y los cananitas nos pegan. Entonces, ellos hicieron eso sin la dirección, porque ya él dijo no, pero ellos quisieron congregarse y lo hicieron. ¿Cuántas veces nosotros hacemos nuestras cosas en nuestra propia voluntad? Y ahí también nos habla de un hombre que profana el Shabbat y que es apedreado. Y va uno la palabra y dice que el Shabbat es estatuto perpetuo, que es un mandamiento, que incluso dice que morirá el hombre, ¿cierto? Y yo me preguntaba, ¿qué tan bien estoy haciendo el Shabbat? ¿Lo estoy haciendo bien, mediocre, medio, término, cuarto, quinto? Yo, pero si es para Hashem, ¿por qué no lo hago bien? Porque hay veces me dejo llevar de lo que está fuera de la nube y no guardo bien el Shabbat. Y después nos habla de los Tzitzit, ¿sí? Los Tzitzit se los colgan, nos colgamos los hombres acá, pero es para recordar los mandamientos, ¿no? Pero en Zacarías dice que nuestro corazón fue lavado y puesto el Ruach HaKodesh, y que todo corazón endurecido fue cambiado por corazón de carne. Cuando tenemos el Ruach HaKodesh, ese es el que nos dice, pilas, estás haciendo cosas que no son. O sea que eso sí. Antes los tenían ellos, pero nosotros tenemos el Ruach HaKodesh. Pero estamos dejando habitar el Ruach HaKodesh en nosotros. Nuestras acciones, nuestros hechos, nuestras obras, ¿no lo están contrictando y se está yendo? Y después vamos a la paracha de Korah. ¿Qué horas son? Pues sí, ¿me estoy alargando mucho? ¿Usted me dice? Bueno, ya vamos a acabar. Entonces, acabémosla rápido. Entonces vamos en Korah, viene la redacción de Korah. Un hombre sabio, un hombre de linaje, ¿sí? Pero un hombre que tenía envidia y aspiraciones. Y reunió a 250 más.
también sabios, ¿sí? Hombres consagrados. Y les dijo, pero ¿por qué no tenemos el derecho de hacerlo todo y que todo sea por igual? Pero él tenía una intención, que era ser el covengador. Y yo me miro y digo, uy, esto no parece a lo que se llama ahora comunismo. ¿Cuánto nos estamos dejando afectar por intenciones de otro que tiene otra intención diciendo que todos somos iguales y que debemos vivir iguales, pero tiene otra intención? Ahí no lo está mostrando. Viene la vara de Aarón que florece, que les dice, bueno, entonces, no, bueno, vamos a ponerlo y que la vara de Aarón florezca. ¿Y por qué florece la vara de Aarón? Y yo me fui inquieto y hace 8 días le dije, José, pero ¿qué pasa con la vara de Aarón? ¿Sí? ¿Por qué la vara de almendro? Porque también aparece en Jeremías. ¿Qué ves? ¿Qué ves, Jeremías? ¿Sí? Y me fui y investigué y dice que simboliza Dios está vigilando al mundo para ejecutar sus promesas y juicios. La vara de almendro. Entonces, ¿realmente estamos viendo esa vara de almendro? ¿Realmente estamos viendo a Hachén? ¿Realmente estamos alineados a él? Y después, y en la de Cora nos dice el sostenimiento de los sacerdotes y los levitas. Los levitas eran sostenidos por su pueblo. Y venía a mí y decía, ¿realmente estamos sosteniendo la casa de Dios? ¿Realmente estamos sosteniendo el templo? ¿O donde nos congregamos? Porque esto tiene gastos. ¿Pero realmente lo estamos sosteniendo como el pueblo sostenía a los levitas? Y ya nos venimos a la Parachajucá y entonces venimos la purificación de los impuros. ¿Cuánta impureza hay en tu corazón? ¿Realmente nuestro corazón está limpio? ¿Realmente estamos amando al otro como a uno mismo? ¿O estamos llenos de odios, estamos de rencor? ¿Cuántos de los mandamientos estamos cumpliendo o no? Limpiémonos. Tenemos al Mashiach. Y viene y tipifica lo de Miriam y viene y hablamos del agua de la roca. ¿De dónde estamos bebiendo agua? ¿Realmente estamos bebiendo agua del manantial que fluye? ¿O estamos de a pedacitos, de a poquito? Ah, yo me acordé y leo un versiculito y... No, ¿realmente estamos metidos en la palabra? Porque el agua, el agua también tipifica palabra. ¿Realmente? ¿O qué palabra estamos tomando? ¿Estamos tomando la palabra que solo nos dan nuestros líderes o aquellos que creemos que en internet están buenos y tomamos lo que quieran? Porque ahora hay una moda de que entonces tomo la palabra este, y ya esto no lo leo. Y viene ya cuando rehúsa lo que hablamos hoy, que Edom rehúsa el paso de Israel, Aarón muere, la victoria con Amalek, la serpiente de bronce y la derrota de los amorreos. Y viene la paracha que sigue, que es Balac. Y entonces, Balac y Balaam, ¿sí? Entonces, Balaam tiene miedo y manda a llamar a Balaam para que maldiga, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces creemos más en una maldición de una persona en nuestras vidas que lo que Dios está haciendo en nosotros? Sabiendo que Dios, toda maldición que nos da, nos la puede dar en bendición. Pero cuánto más estamos apegados a lo que este dijo de mí y entonces yo me lo creí. Es que usted es un frustrado, es que usted no sé qué, es que desde que usted se metió en eso, mejor dicho, usted no sé qué, no sé cuánta, y andamos más pendientes de oír a esas personas en realmente en creer lo que el Eterno está haciendo con nosotros. ¿O cuánto estamos orando por esas personas que nos están maldiciendo o que nos hicieron o que quieren algo para nosotros mal? ¿Cuándo estamos clamando diciendo, Señor, que te conozcan, que lleguen a tus caminos, tócalos, toca sus corazones, límpialos, ¿sí?
Por eso mismo viene el ángel y el asna. Ahí es donde nos hace reaccionar. ¿Qué estamos haciendo? Muchas veces viene una palabra del Eterno en un sueño. Una persona que no conoce dice, te ven, tal, este man, ¿por qué salió con esto aquí? ¿Sí? Si no me conoce. O una palabra de un líder. O estudiando tú dices, uy, esta palabra, ¿sí? Pero ¿por qué no la creemos? ¿Por qué tenemos que esperar que venga un profeta? Si Dios nos habla. ¿Sí? Y ahí nos muestra cómo Balán, en vez de maldecir, bendice a Israel. ¿Sí? Entonces, vuelvo a lo que digo. Dios todo lo malo lo usa para nuestro bien. Entonces, viene la profecía de Balán, ¿cierto? Donde dice y muestra el mundo venidero. ¿Sí? Y es donde dice, y viene el Brijarachán Miqueas, donde dice que es el reinado del Machía, y viene Mateo 21, donde dice cómo es el reinado. Bueno, y lo peor de Balac es que a lo último todo el pueblo empieza a fornicar, los hombres empiezan a fornicar con las hijas de Moab. ¿Cuánto nos puede afectar la fornicación? Y la fornicación no es solo el hecho de estar con alguien. ¿Cuánto nos puede afectar una mala mirada? ¿Cuánto nos puede afectar la fornicación de palabra, de una lechonjara contra alguien, de un mal pensamiento, de un mal deseo? ¿Cuánto nos puede producir la muerte espiritual? Y después viene la paracha de Pinjas, que es el sacerdocio de Pinjas, donde él es el que dice, no, venga, se indignó, pero por esa indignación fue sacerdote. Indignémonos con lo que nos esté pasando. Indignémonos con lo malo que tenemos y que nosotros seamos esa luz para mostrarse Machía, para darle la gloria al Eterno. Después vienen las peticiones de las hijas de Solet, que ellas dicen que no tienen descendencia, entonces nos muestra cómo Dios es justo. Entonces hay veces creemos que Dios no es justo. Es que porque me pasa a mí, es que es injusto. No, Él es justo. Simplemente que nos da la justa medida. Y nos da lo que es de nosotros. No nos va a dar lo que no es de nosotros. Lo que Él no ha destinado para nosotros no nos lo va a dar. Y en Pinjas también nos dice cómo Josué es designado como sucesor de Moche, siervo fiel. Josué era el siervo fiel de Moche, el alumno. Digámoslo en nuestra época, el discípulo, el que estaba ahí al lado de él, ¿qué necesita? ¿Qué sirve? Y ahí viene donde uno dice, Yeshua, déjame ser tu discípulo, llévame de tu mano, enséñame, llévame, quiero estar contigo. Estoy dispuesto a pagar ese precio como lo pagó Josué. Bueno, tomo agüita aquí. ¿Estoy dispuesto a pagar ese precio? No es fácil, pero dice la palabra, siervo fiel has sido. Y acuérdate que seremos medidos, seremos pesados. Que cuando lleguemos tengamos buen peso. Y ahí vienen las ofrendas, después viene la parachamot y maseit, están las leyes de los votos, cómo se debe casar uno, cómo debe obedecer a uno a sus padres. Viene la venganza de Israel contra Medián. Rubén y Galad se establecen en el oriente de Jordán. Aquí Rubén y Galad, ellos se apresuraron en pedir sus tierras. Y por apresurarse fueron los primeros que fueron aniquilados. ¿Cuántas veces nos apresuramos? Y por apresurarnos no nos duran las cosas. Esperemos en los tiempos. Oremos y clamemos, pero esperemos en los tiempos del Eterno que son perfectos. Así como nos hizo a nosotros perfectos. Y como dice que ninguna hoja de un árbol se cae sin la voluntad de Él. Esperemos en la voluntad de Él. Y vienen los límites y repartición de Canaán.
Aquí en los límites en las reparticiones, yo me preguntaba y decía, ¿cuántas veces he hecho yo límites con cosas que no debo de estar? ¿Sí? Tenemos que tener límites. Con personas que uno dice no me conviene, tengo que crear un límite. Tengo que crear límites. Porque nos podemos, mal dicha la palabra, contaminar o dejarnos llevar de eso. Creemos límites para poder estar prestos y dignos ante Hashem. Y después vienen las otras 9 parachá de Devarim. Entonces, ¿cómo el Eterno a través de sus parachat nos habla? Y le dice a su pueblo, mientras llega el día de perdón, vivan así. Mientras llega el Machía, vivan así. ¿Cuál estamos haciendo efectiva nuestras parachas de nuestra vida? ¿O simplemente la estamos recibiendo, nos llenamos el gozo y esperemos al otro sábado a leerla? Hagamos la Torah viva, como Yeshua la hizo. Y aprendamos a vivir de parachá en parachá, pero en los caminos del Eterno. Oh Padre Eterno, grandioso y majestuoso eres tú. Yo te doy toda la gloria, toda la honra, porque la gloria viene de ti, para ti y vuelve a ti. Gracias, porque has usado mi boca para traer la palabra a tu pueblo. Gracias, porque has dado entendimiento, sabiduría en aquellos que escuchan, porque la palabra no volverá vacía. Gracias, porque has tocado corazones y has mostrado cuál grande y poderoso eres tú, pero cuál perfecto que nos has enseñado cómo caminar en tu camino por medio de tu palabra. Gracias por Yeshua, nuestro Mashiach, por el cual somos dignos de entrar a tu reino. Oh Eterno, yo te pido que seas tú glorificándonos en nuestras vidas, que seas tú a partir de hoy mostrándonos el camino, llevándonos de tu mano poderosa, que seas tú mostrándonos el propósito y el plan perfecto con que a cada uno nos trajiste, y que nuestro caminar, nuestro sentir, nuestro obrar sea de acorde a ti. Permítenos ser esa luz y esa sal para aquellos que no te conocen. Permítenos que tu rostro sea reflejado en el nuestro para llevar tu gloria. Aléjanos de toda vanagloria y permítenos ser cada vez más mansos y humildes como tú, para llevar tu palabra, para andar en emuná, en gozo y en alegría. Amén y amén.